Una de las preguntas que me soléis hacer bastante es, ¿y después de correr qué? ¿Qué hago después de correr? Bueno, después de correr depende del entrenamiento que hayáis hecho ese día. No es lo mismo hacer un entrenamiento intenso que hacer un entrenamiento pues, suave como el que he hecho yo hoy, por ejemplo. Hoy bueno, pues simplemente ha sido un rodaje suave, sin forzar y preparando o asimilando el cuerpo para el entreno intenso que voy a hacer dentro de 2 días, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, bueno, pues ya van 5 días después del entreno intenso, mi cuerpo rodando va muy bien, ya me encuentro bastante bien, pero hay que escuchar al cuerpo y hay que escuchar dónde hay más sobrecargas, o incluso ni siquiera sobrecarga, en qué partes del cuerpo notáis que no hay fluidez en la zancada, en qué zonas del cuerpo notáis pues bueno, que sí, vais bien de ritmo, vais bien de pulso, vais bien de respiración, vais bien de cardio, pero hay algo ahí mecánicamente bueno, que podría ir mejor, ¿no? Eso es lo que os deberíais de fijar. Y en base a eso, después de correr, pues lo que hacemos es activar esa musculatura implicada en la articulación que vosotros habéis notado que no va bien, que no va fluida. La articulación ya puede ser la cadera, ya puede ser la rodilla, ya puede ser el tobillo, incluso puede ser el hombro o puede ser toda la zona dorsal, de la escápula. Entonces, en función de dónde notéis más restricción en el movimiento, falta de fluidez, pues es ese momento después de correr, bueno, pues activar esa zona, activar la musculatura implicada en esa articulación para que al día siguiente ya no solo el rodaje suave os haya sentado bien para ir asimilando entrenos de días anteriores, sino además que esa activación de la musculatura a través de isométricos de baja intensidad os ayude a que la articulación dinámicamente, articularmente, el movimiento sea mucho más fluido, ¿no? Esto normalmente en camilla lo vemos con el rango de resistencia, ¿no? Con el rango de movimiento, ¿bien? De una articulación. Normalmente el rango, bueno, pues nos da una buena idea, una buena señal o una buena información de cómo está esa articulación. Y ya no solo cómo está esa articulación, sino cómo está la articulación en comparación con esa misma articulación del lado contrario, porque ahí es donde vienen los desequilibrios. Entonces, cuando corréis es muy importante que os fijéis en dónde no hay fluidez en la articulación para luego trabajar. En mi caso, a mí me gusta mucho trabajar, en mi caso concreto, insisto, eso no significa que sea para todos vosotros, sino en mi caso, y en la gran mayoría de los corredores, es la cadera. Y sobre todo, tenéis que fijaros la diferencia de una cadera con respecto a la otra. Entonces, uno de los trabajos que yo suelo hacer habitualmente después de correr es activar toda la musculatura implicada en la cadera. Y dentro de la cadera hay, bueno, pues todo lo que es la abducción de cadera, rotadores externos de cadera, eso, bueno, pues me da, incluso a nivel de columna lumbar, me da bastante estabilidad para al día siguiente encontrarme pues fenomenal, ya no solo por haber rodado suave, por estar descansado muscularmente, sino porque esa articulación que yo noto que no va fluida, que no va igual de fluido que otras zonas, pues hay que trabajarla, ¿no? Además la cadera, yo hago muchísima hincapié en la cadera, porque la cadera tiene mucha repercusión ya no solo en la cadera en sí, sino también en rodilla y en el pie. Si la cadera e incluso toda la zona ilíaca, toda la zona de la cresta ilíaca no está bien, esa falta de fluidez va a repercutir ya no solo en las sensaciones de falta de fluidez, sino también en unas posiciones erróneas, compensatorias a nivel de rodilla, tobillo. Entonces, muchas de las molestias de rodilla y tobillo vienen de la cadera. Entonces, por eso a mí la cadera, bueno, pues me gusta trabajarla bastante. Os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo unos ejercicios que a mí me van muy bien para dar esa estabilidad de la cadera. Fundamentalmente hago ahí una abducción de cadera, y en la abducción de cadera hago dos movimientos, uno en rotación externa de cadera y otro en rotación interna de cadera, aunque ambos sean en abducción. Os lo pongo abajo, son dos isométricos de baja intensidad. Y luego hay otro ejercicio
que me va muy bien junto con esos dos, que es el trabajo de géminos de la cadera. También los géminos, bueno, pues como músculos que se llaman pelvitrocanterios, dan mucha estabilidad a la cadera en el impacto con la pierna. Entonces, os voy a poner abajo en la descripción del vídeo 3 ejercicios que a mí me van, como comento, bastante bien para notar esa estabilidad en la cadera. Además, cuando hagáis un ejercicio en un lado o en el otro, vais a notar diferencia, sobre todo si tenéis problemas de cadera, vais a notar la falta de fluidez en un lado o en otro. Es muy importante que cuando hagáis los isométricos a baja intensidad, que sean eso, a baja intensidad. ¿Bien? Y el objetivo de la baja intensidad no es machacar la musculatura, sino es todo lo contrario. Es decir, cuando vosotros termináis un trabajo de baja intensidad, vuestra musculatura deberíais notarla con mucha fluidez, como con muy buenas sensaciones. Es decir, que después de un rodaje suave, esta activación de la musculatura con el isométrico a baja intensidad, la sensación tiene que ser fantástica, como que incluso os apetece salir a correr después de hacer estos isométricos a pesar de haber rodado suave. Bien. Esto es muy importante, siempre lo comento a lo largo de los rodajes de la semana, es muy importante que vayáis preparando la musculatura de cara al entreno intenso de la semana, del fin de semana, que normalmente se hace el fin de semana. Bueno, pues abajo os pongo los 3 ejercicios, es muy importante ambos, los 3. 2 en abducción, de esos 2, uno hay en rotación interna de cadera, otro en rotación externa, y luego incorporo un tercero que son los géminos de la cadera. Bueno, pues ánimo con ello.